Hola, ¿cómo Días están todos? tranquilos, ¿no? De la economía, la política, los negocios. Sí, bueno, casi te diría que lo único que está un poquito tranquilo es el dólar, ¿no? Así que con eso te digo todo, ¿no? ¿Que eso hasta cuándo, Willy, está tranquilo? Y se supone que hasta el 23 o digamos hasta la primera quincena de octubre, como dijo recién el amigo Melconian, el gobierno va a tirar, digamos, todo el resto y por supuesto va a poner las reservas del Fondo Monetario, el oro, las joyas, lo que sea, para mantener, yo creo que el dólar ahí en la zona de 6.70, 6.80, el dólar MEP, no devaluar el oficial y bueno, y que la brecha no sea mucho más que 100%, ¿no? Además ahora hay un poco de dólar soja y eso también alimenta un poco el contado con liquidación, así que te diría que lo único que por ahí está más estable en los próximos días es el dólar, que no es poca cosa en Argentina. Mira, veíamos recién el disparador que tiene que ver con esto que está pasando en la Argentina. 16.000 millones de dólares. Ahí había una cuenta de Salvador Vitelli, ¿no? Vos fíjate que ya se pagaron 5.000 millones por YPF con el caso de Repsol, y suponete que fueran 16, es 21.000 millones, es más que la sequía. O sea, más que la sequía más alta histórica de la Argentina. Resultó, digamos, este delirio total, ¿no? Además, en el marco de un gran relato, una gran falsedad. Por ejemplo, Vaca Muerta ya existía antes de la estatización de YPF, y de hecho hoy YPF creo que produce el 30% de Vaca Muerta. Sí. O sea, el resto lo produce el sector privado, así que ni siquiera, digamos, todo ese relato del tema, digamos, de que YPF fue, y esa estatización fue lo que disparó todo el trabajo de Vaca Muerta, eso nada que ver. De todas maneras, es muy interesante cómo YPF ha sido saqueada, ¿no? Sistemáticamente por la política. Se sabe poco, pero sería muy interesante ver, por ejemplo, lo que pasó durante la administración militar, que por supuesto se hace foco en toda la cuestión de la violación de los derechos humanos, pero el manejo que hizo en la época militar de YPF fue escandaloso, ¿verdad? Bueno, ahí hay un punto, mira, tenemos una placa, Willy, para... Y ni hablar todo lo que, bueno, la saga de el mismo gobierno que estatizó la compañía, la privatizó primero, las sospechas que hay respecto de este juicio, además donde evidentemente parece haber connivencia también con los propios defensores del Estado, ¿no? Que no se sabe si están del lado del Estado argentino, parecen estar más del lado de los litigantes, ¿no? Por ejemplo, de Burford, de fondo. Mostremos los números que ahí tenemos. El pago inicial es 5.000 millones de dólares, el juicio perdido 16.000 millones de dólares, el valor actual de YPF 5.061 millones de dólares, y hay que agregarle, Alfred, hay que agregarle también que hubo un pago, ¿no? Un pago por la fase 1 de la expropiación. Claro, sí, de fondo está que cuando en el 2012 con Axel Kicillof, viceministro de Economía, pero a cargo de esta estatización, lo que decidió el Estado argentino fue pagarle únicamente las acciones que tenía Repsol. Y por el estatuto de YPF, y además algo común, todas las empresas que tienen que vos, cuando haces una oferta hostil, en este caso, digamos, tenés que hacer a todos los accionistas. Es algo que está en el estatuto de YPF, pero casi todas las empresas que cotizan en bolsa, para proteger al ahorrista minoritario. Sí. Lo que se rehusó a hacer fue por las acciones, por el resto de las acciones, por ejemplo, las que tenía Eskenazi, que después terminaron en manos de este fondo Burford, que le compró el juicio, digamos, que tenía. Se llegó, no sé, ¿te acordás que se llegó a decir en ese momento que había también una pelea de Cristina con los Eskenazi? Bueno, entonces Cristina no quiso pagarle a los Eskenazi, como una especie de chiquilinada, no quiso pagarle la parte de los Eskenazi, solamente le pagó la parte a Repsol, y bueno, eso derivó en todo este... Porque el negocio ese fue previo a la muerte de Néstor Carlos Kirchner. Y de Néstor, ¿no? Claro, ¿Vos te acordás, Hernán Capello, de eso? Eso era... Porque eso era previo. de Néstor con los Eskenazi. Exactamente. Fallecido Néstor es como se produce el giro de Cristina y se produce esta operación, que se está investigando en la justicia. En 2018 salió el último exhorto a España pidiéndoles a los españoles que le den información sobre el concurso de las empresas de los Eskenazi en España. En esta causa que la tiene el hijo es Carrió, la denunciante también, que amplió la denuncia, y el hijo le mandó un nuevo exhorto ahora a la jueza norteamericana donde le pide la sentencia.
Claro, y donde le pide la sentencia. Bueno, pues se pueden venir, como bien planteas vos, Hernán, denuncias sobre todo a los funcionarios involucrados No, en es que esa ya época. está, la Ya lista está. de imputados es Cristina Kirchner, es la número 1, el número 2 es Axel Kicillof, Zanini es el número 3. Digo, esos son todos la lista de imputados. Bueno, está ahí- en el exhorto. Y ahí tenés también... Está el testimonio, está el testimonio del presidente. Pongamos de nuevo el testimonio Acabamos de ver el del testimonio. presidente de archivo que le mostrábamos recién a Carlos Melconian. Gabriel Slavinsky, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, quiero mostrarte este momento político que era del presidente cuando no era presidente, ¿no? Es casi como cuando Sergio Massa dijo que había que echar a los ñoquis de la cámpora, acá versión petrolera, mirá. Y cuando yo decía, Cristina, el modo en que vos estás quedándote con YPF nos va a costar un dineral, me decían que a mí me mandaba Repsol. Pero yo no fui el que le pagó 13.000 millones de dólares al señor Brufau y lo convirtió en el empresario del año en España. No fui yo, fue Cristina. Tengo dos reflexiones. A ver. Dos reflexiones. A ver. Las dos son electorales, perdón, ¿no? Pero me parece que en este contexto es bueno hacerlo. La primera es la dificultad de entender lo que va sucediendo, ¿no? Porque me parece que nosotros en esta mesa lo podemos charlar, lo podemos debatir, incluso podemos aportar un montón de datos, pero lo dificultoso que se le hace a la gente y engorroso de acuerdo a los mensajes cruzados, ni les cuento. Punto 1. Punto 2. Me parece que también ahí hay que interpretar la simplificación que hace Milei de la vida cuando está en una campaña electoral y en ese contexto gana contra estos temas. Porque vos ponés todo lo que tenga que ver con YPF contra el discurso de Milei, que es en algún sentido mucho más facilista, simplista, y sobre todo tratando de explicitar a través de quizás algunos eslogan algunas cuestiones electorales que a otros les llevan un montón de argumentación. También tenemos el contexto en el que vivimos en este momento en clave electoral. Bueno, teníamos ahí de Milei porque también este fin de semana fue de hiperacción. Por un lado, AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que nuclea a los empresarios tal vez más importantes de nuestro país, emitió un comunicado, un documento de unas 16 páginas, un documento donde hablan de la presión fiscal, donde hablan de la necesidad de un marco jurídico, donde hablan de varias cuestiones de fondo que están vinculadas con la economía real. Por otro lado, tenés a los economistas que salieron hoy, 170 economistas que salieron a decir esto que estamos viendo. Willy, que ¿hace cuánto no veías un documento de economistas? Lo vimos mucho del colectivo de género, lo vimos mucho de distintos colectivos, pero colectivo de economistas, ¿hace cuánto? Sí, sí, la verdad que es una cuestión bastante extraña, sobre todo porque se está hablando de algo que a mí me parece que no va a ocurrir además, ¿no? Me parece que todo este debate que hay sobre la dolarización en realidad es para no discutir lo que realmente hay que discutir, que es cómo se va a hacer para frenar la inflación, es decir, cómo se va a hacer para reducir el tamaño del Estado, bajar el gasto público, obviamente cortar privilegios. Esa es la verdadera discusión, porque nada se va a poder hacer en Argentina si no se frena, digamos, esta carrera inflacionaria tan impresionante. Yo personalmente creo que lo que acaba de pasar, tanto si gana Patricia o si gana Milei, es que lo que vamos a tener al principio es un sistema con un dólar de comercio exterior, que es el que hoy vale 3.50, y los bancos de inversión lo están viendo en 550, 600 para fin de año, dato del Banco of America, por ejemplo, ¿no? Ese es el dólar de comercio exterior. Y después va a haber un dólar financiero que yo creo que va a ser más libre que ahora. O sea, no va a haber que hacer ni contado con liquidación ni dólar bolsa. Creo que va a haber un desdoblamiento cambiario en cualquiera de los dos casos, digamos. Y después veremos. Y después veremos si nos salvamos de una hiperinflación, veremos si nos salvamos de un plan Bonex. Eso depende de lo que se haga, depende de quién gane, de a qué acuerdos políticos se llegue, depende de cómo se resuelva el verdadero problema que hay en el sistema monetario, que es una deuda de casi 100.000 millones de dólares en pesos. La mitad es deuda del Banco Central y la otra mitad es deuda del Tesoro. Y esa es una bomba de tiempo de pesos que de alguna manera hay que resolver. La historia argentina, digamos, enseña que eso siempre se resolvió por las malas. O sea, la dolarización en la Argentina, digamos, Menem recibió el dólar a 600 australes
la dolarización o la convertibilidad fue a 10.000 australes, con 2 hiperinflaciones en el medio. Es decir, la dolarización fue el final del proceso porque nunca pudo haber en Argentina acuerdos políticos para bajar el tamaño del Estado, para bajar el tamaño del gasto. Entonces, esto es lo que me parece que hay que discutir. Yo personalmente creo que va a haber un dólar financiero, un dólar comercial, y veremos si se aprueban leyes en el Congreso, si hay obviamente acuerdos políticos. Todo eso es lo que se va a ver más adelante, ¿no? Creo que la discusión de la dolarización es para tapar la verdadera discusión que hay que dar en la Argentina, que es si alguna vez va a haber algún acuerdo político, gane quien gane, para bajar los impuestos, para bajar el gasto y para frenar la inflación. Sí, para el mundo real. No nos olvidemos que las únicas 2 veces que se logró frenar la inflación en Argentina, con el plan austral y con el plan de convertibilidad, fue cuando se cumplía una regla que era: el Banco Central no puede emitir para financiar al Tesoro. Bueno, eso es lo que hay que lograr. Si se logra eso, dolarizar, no dolarizar, dólar financiero, unificación. Pero lo difícil es dejar de darle a la maquinita. Y esa es la parte, bueno, muy difícil de discutir, ¿no? La maquinita en dólares nos va a llevar a ser potencia. La maquinita en dólares nos va a llevar a ser Argentina potencia. Lo han dicho tanto. Sí, pero ahora lo dice Javier Milei. Mirá. Yo les puedo asegurar que si nosotros logramos dolarizar antes de la elección de mediano término, prepárense porque vamos a tener unas mayorías con la elección de mediano término que vamos a poner a la Argentina al tope de la libertad económica, y no tengan dudas que en 35 años vamos a ser una potencia mundial. Bueno, ojalá que por ahí va a haber un puente a Colonia, ¿viste? Siempre dice, algún día va a haber un puente a Colonia. Sí. Pero me parece que antes vamos a tener que seguir yendo con el buquebús, ¿no? Y la última que te digo, presentémonos, José, para el Sindicato de Trabajadores Autónomos de la República Argentina, el CITARA. Porque los trabajadores autónomos. Porque vos fijate que un trabajador autónomo que gane 700.000 pesos por mes, ahora 1 millón de pesos por mes, un autónomo que gana 1 millón de pesos por mes, paga casi 1,5 millones de impuestos a las ganancias. Y a partir de mañana, teóricamente, un trabajador en relación de dependencia que gane hasta 1 millón de pesos por mes va a pagar 0. Así que fíjate la injusticia que hay con casi 3 millones de trabajadores autónomos. Presentémonos, José, en hay que presentarse. El CITARA, en minutos el Sindicato de Trabajadores Autónomos de la República Argentina. Hay que hacer ese sindicato. En minutos te vamos a contar la trastienda de lo que pasó en YPF y cómo se gestó desde la política, pero Gabriel, vos tenés placas